Imaginas un escalofriante lamento que, según la leyenda, solo se escucha antes de la muerte. Desde la antigua Irlanda, un espíritu femenino ha aterrorizado y fascinado por igual. ¿Pero sabías que su historia va más allá de los gritos y los presagios? En este capítulo, desvelaremos el verdadero origen de las Banshees, cómo pasaron de ser hadas benévolas a heraldos de la fatalidad, sus sorprendentes conexiones con otras culturas y cómo se convirtieron en un icono global que sigue susurrándonos en el cine, los videojuegos y la música. Prepárate para que tu visión de estos seres míticos cambie para siempre. Miedópolis, que la oscuridad ilumine tu camino. Las Banshees son figuras femeninas sobrenaturales del folclore irlandés, conocidas por sus agudos lamentos que presagian la muerte inminente de algún miembro de una familia. Su leyenda, de origen celta y gaélico, ha perdurado desde tiempos medievales hasta la actualidad. En esta investigación exploraremos en profundidad a las Banshees, su origen en la tradición celta irlandesa, el papel antropológico que desempeñaban en la sociedad que las concibió y cómo esa figura ha evolucionado, sus conexiones con mitologías de otras culturas, la comparación con otros seres mitológicos de la muerte, como las Moiras, Lamias o La Llorona, sus apariciones en la cultura popular moderna y algunos datos curiosos o poco conocidos documentados sobre ellas. El origen de las Banshees se remonta a las antiguas tradiciones celtas y, específicamente, al folclore gaélico de Irlanda. La palabra Banshee proviene del gaélico irlandés Bin Sidhe o Ben Sidhe en irlandés antiguo, que significa literalmente mujer del Sidhe o mujer del túmulo feérico. En la mitología céltica, Sidhe hace referencia a los montículos de tierra o túmulos, bajo los cuales se creía que habitaban los pueblos feéricos, considerados portales al otro mundo. Así, originalmente Vinside designaban a una mujer de las hadas o de las colinas, no necesariamente ligada a la muerte. De hecho, en antiguos relatos gaélicos el término se empleaba para cualquier mujer sobrenatural del pueblo feérico, y solo en épocas posteriores adquirió el sentido específico de espíritu femenino cuyo llanto anuncia una muerte. Esta transformación semántica indica que la asociación directa de la Banshee con presagios de muerte fue desarrollándose con el tiempo, sobre una base previa de creencias feéricas más generales. Las Banshees forman parte del folclore irlandés al menos desde el siglo VIII de nuestra era. Historiadores del folclore han rastreado las primeras historias de Banshees hasta tradiciones del siglo VIII basadas en mujeres que cantaban cánticos fúnebres, conocidas como kinners o plañideras, para lamentar la muerte de alguien. Esta práctica real de mujeres contratadas para llorar en los funerales pudo dar origen al mito. Según algunas leyendas, aquellas kinners que aceptaban bebida alcohólica como pago eran malditas por su pecado y condenadas a convertirse en banshees tras su muerte. De esta manera, el mito incorporó una explicación de origen. Las banshees serían los espíritus de antiguas plañideras cuyos lamentos quedaron atrapados entre el mundo de los vivos y el más allá. Por otra parte, las Banshees también se entienden dentro del panteón celta precristiano. Diversas interpretaciones señalan que las hadas irlandesas, Aosí, llamadas también personas de paz por su etimología, serían remanentes de antiguas deidades o espíritus venerados antes del cristianismo. En la tradición irlandesa se cuenta que, tras la llegada de los milesios, humanos, a Irlanda, los antiguos dioses Tuatha de Danann fueron derrotados y relegados a habitar bajo las colinas, convirtiéndose en el pueblo feérico, o Aes Sidhe. Así, algunas Banshees podrían interpretarse como antiguas diosas menores
o espíritus de ancestros familiares que perdieron su culto y pasaron al folclore como hadas. El poeta irlandés W. B. Yeats resumió esta idea diciendo que los dioses paganos de Irlanda, despojados de adoración y ofrendas, se hicieron cada vez más pequeños en la imaginación popular, hasta convertirse en hadas. En cualquier caso, las banshees siempre fueron consideradas parte del otro mundo céltico, ni fantasmas humanas comunes ni demonios, sino un tipo de hada, fairy, específica de Irlanda, ligada mera a la muerte inminente como mensajera entre mundos. Esta conexión con el más allá hizo que algunos teósofos y cristianos celtas posteriormente las catalogaran como ángeles caídos, espíritus ni divinos ni infernales, reforzando su aura mística. En resumen, el mito de la Banshee surge en la encrucijada de la tradición celta precristiana y las prácticas funerarias gaélicas. Su nombre gaélico alude a las colinas encantadas del pueblo feérico, y sus primeras alusiones históricas la vinculan con las mujeres que entonaban lamentos funerarios. Desde esos orígenes remotos, la Banshee evolucionó hasta la figura folclórica por excelencia de Irlanda. El espectro femenino, cuya aparición y llanto anuncia desde el otro mundo que la muerte ronda la casa de una antigua familia irlandesa. Dentro de la sociedad irlandesa tradicional, la Banshee cumplía un papel social importante como anunciadora sobrenatural de la muerte y personificación del duelo comunitario. En una cultura donde la muerte era parte visible de la vida y los linajes familiares eran motivo de orgullo, la idea de un espíritu familiar que llorase a los difuntos tenía varias funciones. Por un lado, servía como aviso o premonición. El oído del aterrador lamento de una Banshee permitía a la familia prepararse para una pérdida inminente. Según la leyenda, cada Banshee estaba vinculada a una familia específica, generalmente clanes gaélicos con apellidos del estilo como O'Brien, O'Connor, MacGregor, MacDonnell, a la que servía durante siglos, pero solo aparecía cuando un miembro de esa estirpe iba a morir. Esto refleja la importancia del linaje en la Irlanda antigua. Se creía que solo las familias de pura sangre gaélica tenían derecho a una Banshee, nunca los descendientes de invasores normandos u otros apellidos más recientes. De hecho, existía un dicho popular en Irlanda, según el cual ciertas familias nobles incluso conocían el nombre de su Banshee. Por ejemplo, la Banshee del clan O'Brien era llamada Aibel o Aibhill, quien según la leyenda se apareció al gran rey Brian Boru la víspera de la batalla de Clontarf, 1014, lavando la ropa ensangrentada de sus soldados, señal de que el rey caería en combate. Estos vínculos casi genealógicos entre Banshee y familia fortalecían la identidad del clan. Tener una Banshee propia era símbolo de nobleza antigua. No por nada, se cuenta que cuando los ingleses se asentaron en Irlanda durante la Edad Moderna, llegaron a presumir que ellos también tenían Banshees en sus casas solariegas, en un intento de legitimarse como nuevos señores de aquellas tierras. En palabras del folclorista Eddie Lenihan, tener una Banshee era algo muy político, te daba estatus, así que los colonos ingleses empezaron a reclamar que ellos también tenían una. Por otro lado, la Banshee actuaba como una válvula de expresión del duelo colectivo. En la tradición irlandesa era común que al morir alguien, mujeres especializadas entonaran un caoinead, un canto fúnebre en el velorio. Estas mujeres se llamaban kinners, del gaélico bin chaointe, mujer que llora. Su canto lastimero servía para exteriorizar el dolor y honrar al difunto, en una ceremonia catártica para la comunidad. Las mejores kinners eran muy solicitadas en los funerales, al punto que algunas familias adineradas pagaban por sus servicios profesionales. La leyenda de la Banshee
Aprovecha esta figura. Se decía que en ciertas familias gaélicas ilustres no era una mujer mortal quien cantaba el lamento, sino una mujer del otro mundo, la Banshee familiar, la que acudía mágicamente a llorar al fallecido. Así, la Banshee era vista hasta cierto punto como una protectora, un espíritu ancestral que amaba a su familia y le rendía tributo con su canto fúnebre. En muchos relatos folclóricos no aparece como maligna, sino como una guardiana espiritual que se adelanta a anunciar la pérdida y en ocasiones hasta acompaña el tránsito del alma al más allá. Antropológicamente, la presencia de la Banshee en los cuentos servía para reafirmar costumbres y cohesión social. Su lamento nocturno era un evento comunitario. Si alguien escuchaba el llanto espectral, se lo comunicaba a los vecinos y todos permanecían alerta esperando saber quién habría muerto. Este anuncio sobrenatural proveía a la comunidad de un tiempo para asimilar la idea de la muerte antes de que ocurriera. Como señala la folclorista Kelly Fitzgerald, el kinning de la Banshee antes de la muerte y el kinning en el velorio después de la muerte cumplían juntos la función de preparar y unir a la comunidad en torno a la pérdida. El primero brindaba advertencia anticipada y el segundo, expresión colectiva del dolor, ambos orientados no tanto al moribundo o difunto, sino a los vivos que debían afrontar la ausencia. En palabras de Fitzgerald, en Irlanda, el lamento, ya sea de una Banshee o en un velatorio, no estaba destinado al que muere, sino a la comunidad. El kinning permitía a la gente asumir la muerte, aviso anticipado mediante el lamento de la Banshee, y expresión comunal de pena mediante el llanto en el velorio. Con la conquista inglesa y los cambios religiosos, este rol también sufrió transformaciones. Los colonizadores anglo-normandos veían la costumbre gaélica de las plañideras con desprecio, calificando sus cantos como simples alaridos irracionales propios de un pueblo incivilizado. Más adelante, en el siglo XIX, la Iglesia Católica, tras la emancipación católica de 1829, también desaprobó estas manifestaciones paganas de duelo, fomentando rituales fúnebres más sobrios y dentro del control eclesiástico. Bajo la doble presión colonial y religiosa, la tradición de las Skinners fue desapareciendo hacia inicios del siglo XX. Sin embargo, la figura sobrenatural de la Banshee continuó viva en la narrativa oral. De hecho, incluso los descendientes de ingleses en Irlanda adoptaron la leyenda, como vimos, integrándola al folclore local. Esto muestra cómo el mito de la Banshee logró adaptarse y persistir más allá del contexto original que le dio sentido. Pasó de ser creencia firme en áreas rurales, donde aún en el siglo XX había ancianos que aseguraban haber escuchado a la Banshee, a convertirse en un motivo literario y cultural apreciado incluso por personas urbanas o externas a la tradición gaélica. En la actualidad, pocas personas creen literalmente en la Banshee, pero su imagen sigue presente como símbolo del folclore irlandés y de una cierta nostalgia por las tradiciones ancestrales de enfrentar la muerte con cantos y en comunidad. Paradójicamente, aquella Kinning Woman, mujer llorosa, que solía escucharse en la Irlanda premoderna, se ha mudado del mundo real al de la imaginación. Hoy la Banshee sigue lanzando su grito en historias, películas y canciones, recordándonos esa conexión ancestral con la muerte y el duelo colectivo. Aunque popularmente se suele imaginar a la Banshee como una mujer espectral de cabello largo, blanco, vestida de gris o blanco, las descripciones folclóricas varían enormemente. Se han recogido testimonios que la describen como una bella joven con velo o con ropas argentadas, peinando sus brillantes cabellos de plata, otras veces como una anciana encorvada de rostro cadavérico,
ojos rojizos hinchados de tanto llorar y harapos verdes. También como una matrona pálida de largo pelo rojo y mirada penetrante, o incluso, en versiones más siniestras, como una mujer decapitada que lleva su propia cabeza bajo el brazo mientras lanza un alarido. Esta última forma aparece en algunos relatos irlandeses medievales tardíos. Un detalle curioso muy presente en el folclore irlandés es la relación de la banshee con un peine. Muchas historias tradicionales advierten no recoger peines tirados en el suelo, porque podría ser una trampa de una banshee. Se decía que la banshee acostumbra aparecer peinando sus largos cabellos con un peine de plata. Si accidentalmente deja caer su peine y un incauto lo recoge, la banshee lo perseguirá furiosa para recuperarlo, pudiendo incluso lastimarlo. Hay relatos de personas que encontraron un peine en un camino y luego oyeron un alarido horrendo persiguiéndolos. En un caso, el hombre escapó a su casa y cerró la puerta justo a tiempo, y la banshee golpeó la puerta tan violentamente que dejó incrustada la mitad del peine en la madera cuando lo pasó por debajo de la rendija. Otra versión cuenta que un viajero vio a una banshee peinándose a orillas de un lago. Al notar su presencia, ella desapareció dejando el peine, y cuando él lo tomó, la banshee emergió chillando del agua para atacarlo, salvándose él apenas al devolverle el peine. Por eso tradicionalmente en Irlanda se consideraba mal augurio tocar un peine abandonado. Mejor dejarlo donde está, no fuera que perteneciera a una banshee. Este motivo podría tener que ver con la simbología del cabello y el lamento. Peinar cabellos desmelenados como gesto de duelo. O quizá era una forma de inculcar a los niños que no recogieran objetos tirados por ahí. En cualquier caso, el peine plateado es casi tan emblemático de la banshee en la tradición oral como su grito mismo. Usualmente la aparición de una banshee anuncia una muerte ordinaria, pero se cuenta que si varias banshees se manifiestan juntas y entonan un cántico en coro, entonces el presagio es mayor. La presencia simultánea de 3, 4 o 5 banshees significaría la muerte de alguien importante, un gran líder o santo. Algunas leyendas irlandesas dicen que cuando murió un personaje sagrado, un hombre de Dios, se escucharon múltiples voces de banshees elevándose a la vez, porque una sola no bastaba para honrarlo. Esta creencia de las banshees en grupo es relativamente rara, pero hay registros de que en ciertos funerales de figuras prominentes el pueblo afirmaba haber oído el lamento de muchas hadas la noche previa. Por ejemplo, si fallecía el jefe de un clan, podían afirmar que 5 banshees, una por cada familia feérica relacionada, se reunieron para llorarlo. En otras versiones, 7 banshees juntas anunciando muerte indicaban el deceso de alguien muy santo y virtuoso. Hay que recordar que 7 es número de perfección. Esto añade un matiz aristocrático. Así como en vida a los grandes señores los lloraba más gente, en la leyenda a los grandes personajes los lloran varias banshees a coro. Una interpretación literaria de esta creencia aparece en el poema victoriano The Banshees Chaunt de Sir Samuel Ferguson, que imagina a múltiples banshees gimiendo al unísono por un héroe caído, creando una música funeraria de hadas estremecedora. Sin duda, incluso en sus variaciones, la banshee conserva su esencia musical. Aunque la mayoría de las banshees no tienen nombre individual, son referidas simplemente como la banshee de tal familia, unas pocas sí fueron bautizadas por la tradición, como por ejemplo a Aibel, Aibhill, la banshee del clan O'Brien, quien según la leyenda le mostró en sueños al rey Brian Boru su destino sangriento. Otra banshee con nombre es Cliodhna, a veces descrita como una reina de las banshees de Munster. En el folclore se la presenta más como una hada madrina, pero algunas versiones
la cuentan entre las banshees. En el Ulster se hablaba de una banshee llamada Maevin que rondaba los valles antes de las batallas para advertir a los guerreros posible fusión con la Morrigan, diosa de la muerte celta. El poeta Yeats menciona una banshee llamada Willy, asociada a los Yeats de Gort, quizá un chiste local. En Escocia, la Bin Neige a veces es llamada Gruagach en ciertas islas, aunque ese nombre se usa para otros espíritus también. En la cultura popular reciente, la Silver Banshee de DC Comics se llama Siobhan, un nombre irlandés común, irónicamente, Juana, en gaélico. Que la tradición le haya dado nombres propios a algunas banshees refleja cómo ciertas familias o regiones se apropiaban del mito al punto de integrarlo a su historia familiar. Decir, Aibel nos ha llorado esta noche, era más íntimo que decir simplemente, una banshee lloró. Es un dato curioso que acerca aún más la leyenda al mundo real de las genealogías irlandesas. Existen algunas crónicas históricas que aluden a la banshee como si de un hecho real se tratase. Por ejemplo, el historiador Giraldus Cambrensis en su Topografia Ibérnica, 1188, menciona brevemente la práctica del kinning en Irlanda, sugiriendo la antiquísima presencia de ese fenómeno. Más explícito, en 1437 se registró en Escocia que antes del asesinato del rey James I, una misteriosa mujer con semblante de espectro apareció ante él profetizando su inminente muerte. Algunos interpretaron esta aparición como una banshee en la corte escocesa, aunque la historia difiere un poco del molde tradicional. También se cuenta que el general inglés Stonewall Jackson, aunque estadounidense de origen inglés, comentó haber escuchado el llanto de una banshee la noche antes de una gran batalla de la guerra civil, presagiando la derrota, dato de dudosa verificación, pero repetido en anécdotas militares. Ya en el siglo XX, folcloristas como Patricia Lysaght documentaron testimonios orales de personas mayores en Irlanda que aseguraban haber oído a la banshee. Por ejemplo, ancianos en Sligo relataban que en su juventud oyeron un gemido dulce y triste en la colina, la noche previa a la muerte de un vecino. Algunos llegaron a describir lo que vieron, una silueta femenina blanca moviéndose entre los árboles. Si bien la mayoría de estos avistamientos pueden atribuirse a la rica imaginación rural, han quedado registrados en la tradición oral como prueba de que las historias de banshees están vivas. Aún hay quienes creen en ellas y no se arriesgarían a desafiarlas. Incluso hay explicaciones racionales ofrecidas por los propios irlandeses. Un dicho campesino señala que el sonido de ciertas aves nocturnas puede haber dado origen al mito. Por ejemplo, el barn owl, o lechuza común, y el zorro producen alaridos agudos y estremecedores en la noche, que fácilmente pueden confundirse con un lamento humano. Un señor irlandés contemporáneo bromeaba que muchos borrachos volviendo a casa del pub debieron oír el chillido del zarapito y creyeron escuchar a la banshee. Esta observación coloquial sugiere que algunos ruidos de la naturaleza, aves, vientos silbantes, animales en celo, alimentaron sin querer la leyenda en noches de credulidad. Sea como fuere, la banshee ha sido avistada suficiente número de veces como para figurar en investigaciones de lo paranormal y museos locales de folclore, manteniendo así su estatus a caballo entre la fantasía literaria y la creencia popular. Si bien la banshee es un ser propio de la mitología irlandesa, su arquetipo, el espíritu femenino que presagia la muerte con sus lamentos, encuentra paralelos en otras culturas y mitologías del mundo. Las tradiciones celtas vecinas, por ejemplo, poseen figuras muy similares. En Escocia existe la Bin Sheed, homóloga lingüística de la banshee irlandesa, y particularmente la figura de la Bin Nig o la bandera
fantasmagórica, considerada la versión escocesa de la Banshee. La Binn Nig se aparece junto a ríos lavando las ropas ensangrentadas de quienes van a morir, cumpliendo el mismo rol de aviso mortal, pero a través del acto de lavar en vez de un alarido. En Gales, por su parte, se habla del Zigiraed, en galés, gemido, o de la Gwrach y Ribín, el espíritu de la bruma, espíritus fantasmales cuyo quejido lastimero se escucha antes de la muerte de alguna persona local. El Zigiraed suele describirse como una voz incorpórea, un lamento flotante en el viento que anuncia el fin inminente con un escalofrío. La Gwrach y Ribín, en cambio, toma forma física, una figura femenina espectral, vieja, de aspecto terrorífico, con alas membranosas y cabello enmarañado, que aparece envuelta en bruma al borde de ríos o caminos, gritando el nombre de quien va a morir. Estas entidades galesas, al igual que la Banshee irlandesa, lanzan 3 lamentos cada vez más débiles como presagio de fallecimiento. E incluso se dice que su llanto puede sonar por alguien que muere lejos de su tierra natal, igual que las Banshees que gimen por un irlandés que perece en el extranjero. En general, muchas culturas europeas comparten este arquetipo de la mujer augural asociada a la muerte. En la mitología bretona y francesa encontramos las llamadas lavandières de la nuit, lavanderas nocturnas, o dames blanches, damas de blanco, apariciones femeninas que, similar a la Binn Nig escocesa, lavan sudarios o se lamentan en horas oscuras anunciando tragedias. Incluso en el folclore catalán existe la figura de la ploranera, la llorona en catalán, descrita como una vieja ermitaña que no habla sino que aúlla y solloza en los montes, y cuyo alarido se supone presagio de desgracia. Como vemos, en la tradición popular de diversas regiones europeas, especialmente las de raíz celta, aparece este motivo recurrente: seres femeninos sobrenaturales que conectan el mundo de los vivos con el de los muertos mediante un llanto, canto o gemido. Más allá de Europa, también en África Occidental encontramos relatos con ecos inquietantemente similares. Entre los pueblos de Togo y Benín, particularmente dentro de las tradiciones Ewei-Fon, y en contextos religiosos como el vudú, se habla de una figura espectral conocida como la mujer del río o la madre errante. Esta entidad vaga por las orillas y cursos de agua, lanzando lamentos desgarradores mientras busca a sus hijos muertos. Algunas versiones cuentan que los perdió en una guerra, otras que los mató sin querer. Sea cual sea el origen, su espíritu quedó atrapado entre el mundo de los vivos y el más allá, condenado a errar en el dolor. Aunque no tiene un nombre fijo ni un culto formalizado, esta figura ha sido asociada ocasionalmente con ciertos aspectos trágicos de Mami Wata, la enigmática diosa del agua presente en buena parte del África subsahariana. Sin embargo, a diferencia de Mami Wata, que encarna también la sensualidad, la fortuna y el poder, esta mujer del viento y del duelo representa la pérdida, el castigo y la advertencia. Su llanto, como el de la llorona latinoamericana o el de la Banshee irlandesa, se convierte en un presagio temido, el anuncio de una tragedia que aún no ha ocurrido, pero ya viene en camino. La figura de la dama de blanco es común en muchas partes del mundo. En la tradición china se habla de una mujer fantasma vestida de blanco que llora por los pasillos de la ciudad prohibida de Beijing. Y en Japón, los espíritus vengativos femeninos, Onryo, de kimono blanco y cabello negro, también incorporan el elemento del lamento y la aparición femenina espectral. Si bien cada cultura le da su contexto y explicación distinta, ancestras ofendidas, madres desesperadas, etc., el arquetipo básico de la mujer cuyo llanto se asocia a la muerte parece tener un eco casi universal en la psique humana.
La Banshee irlandesa es una de las manifestaciones más características de ese arquetipo en Occidente, pero claramente no está sola. Comparte familia extensa con muchas primas míticas alrededor del mundo que también gritan, lavan o lloran entre este mundo y el otro. En las leyendas hispanoamericanas, la Llorona es posiblemente la figura que más se asemeja popularmente a una Banshee, hasta el punto que a veces se la llama la Banshee mexicana, aunque sus orígenes y significados son distintos. La Llorona es el fantasma de una mujer, en la versión más difundida, una madre, que ahogó a sus propios hijos y que, arrepentida y maldecida, vaga por las noches cerca de ríos y pueblos llorando y gritando desconsoladamente por sus niños. Su sobrecogedor llanto, ¡ay, mis hijos!, estremece a quienes lo oyen en la oscuridad y se interpreta como un mal augurio. En muchos relatos, encontrarse con la Llorona o escuchar sus gritos anuncia la muerte o la desgracia de quien la ha visto. Aquí la similitud con la Banshee es clara. Ambas son mujeres espectrales que lloran de noche y cuyo llanto se asocia a la muerte. Sin embargo, las diferencias culturales son notables. La Llorona tiene una historia moralizante, concreta, castigo por infanticidio y advertencia contra ciertos comportamientos, mientras que la Banshee es más un símbolo impersonal del destino inevitable. Además, la Llorona es temida como un espíritu que puede atacar o llevarse a niños. En algunas versiones, se lleva al oyente al río para ahogarlo, repitiendo su crimen, o al menos asustar hasta la locura. Es decir, su aparición suele ser dañina para los vivos. En cambio, la Banshee no ataca ni mata. Su función es únicamente anunciar la muerte que va a ocurrir de todos modos. Ambas comparten, no obstante, esa imagen potente de mujer vestida de blanco que llora en la noche buscando y lamentando a seres queridos perdidos, y en ambas la voz es su atributo más reconocible, el Nai de la Llorona y el Wail de la Banshee. En conclusión, el mito de las Banshees, nacido de las raíces celtas gaélicas, ha recorrido un largo camino desde los antiguos túmulos irlandeses hasta la cultura global contemporánea. Originalmente concebidas como hadas mensajeras de la muerte, en una sociedad que honraba con cantos y lamentos a sus difuntos, las Banshees simbolizaban tanto el respeto por los lazos familiares, el espíritu ancestral que acompaña al clan, como la inevitabilidad de la mortalidad humana. Su agudo lamento, ya fuera dulce y lastimero o terrorífico y estridente, servía para anunciar lo inexorable y permitir a la comunidad prepararse para el golpe del destino. A lo largo de los siglos, la figura de la Banshee evolucionó, sobrevivió a cambios religiosos y sociales y se adaptó en nuevas narrativas, pero siempre conservando su esencia, la voz del otro mundo que se cuela en el nuestro para avisar que alguien está por partir. Hoy, las Banshees habitan los museos de folclore, las páginas de libros, las pantallas y hasta nuestras expresiones cotidianas, recordándonos la rica tapestría de creencias con que nuestros antepasados enfrentaban el misterio de la muerte. Y aunque ya no haya mujeres que canten el Caoinead en los funerales, en la imaginación colectiva aún resuena el eco del lamento de la Banshee, esa ancestral mujer del túmulo, cuyo mito, lejos de morir, sigue renovándose y cautivando nuestros oídos y fantasías. Si crees que esta investigación aporta al desarrollo cultural de la mitología del terror, puedes apoyarnos haciendo clic en el botón Gracias. También puedes hacerte miembro del canal y, según la categoría que elijas, acceder a contenido exclusivo. Para más detalles, haz clic en Unirme. Además, nos ayudas mucho dejando tu like y tu comentario. Miedópolis. Que la oscuridad ilumine tu camino.